los que nos visitan en este lugar de adoración cristiana. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Me alegra verles un domingo más, firmes en los caminos del Señor. También saludar a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales y que siguen conociendo cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Tienen ese deseo y ese anhelo. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que creo que es muy importante y es muy actual. Por eso quiero que presten muchísima atención. Hoy vamos a meditar en un pasaje que se encuentra en el libro de Amós. Amós capítulo 7. Amós capítulo 7, versículos del 10 al 15. Amós capítulo 7, versículos del 10 al 15. Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Lo tienen? Amén. Venga, nos ponemos en pie, en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer estos versículos del libro de Amós. Amós capítulo 7, versículos del 10 al 15. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Entonces, el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, y la tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Hasta aquí la palabra de Dios. Alguien que quiera orar para que Dios nos hable de una manera específica a cada uno de nosotros, y que es lo más importante, ponerlo por obra. ¿Quién quiere orar? Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Estamos ante unos pasajes de las Escrituras, unos versos muy interesantes, no solo para la época en la que se escribió esta historia, que fue real, sino también para el tiempo actual. Saben, el libro de Amós nos habla en su gran mayoría de juicios, es decir, de castigos que iban a caer sobre las naciones vecinas que habían perjudicado no solo a Israel, sino también denuncia los pecados del pueblo de Judá, la nación a la cual Amós pertenecía, y también denuncia los pecados de Israel. Incluso Dios les anima a que ellos se arrepientan de sus pecados, pero ellos pasaron de todo, ¿no? El tiempo que le tocó vivir a Amós, saben que estoy predicando de los personajes bíblicos, y hoy vamos a hablar de eso, de Amós. El tiempo que le tocó vivir a Amós no fue un tiempo fácil, fue un tiempo bastante difícil, complicado, igual que el actual. ¿Saben por qué? Porque el reinado de Jeroboam tuvo un enorme crecimiento económico y tuvo un gran poderío militar. Se realizaron grandes y majestuosas construcciones en la época. Había una bonanza económica bastante grande. Llegaron, digamos que a la cima del éxito.
¿Saben qué pasó? Que a pesar de que había mucha bonanza, los gobernantes, los sacerdotes y demás se sintieron seguros en sí mismos. Tenían un desarrollo económico bastante alto, bastante grande en la época, pero ese desarrollo económico no fue equitativo, es decir, no fue igual para todos. No sé si eso le suena a lo que está pasando hoy en la actualidad. Los ricos oprimían a los pobres y el pueblo estaba desmoralizado, estaba muy triste. Dice, explotaban a los menesterosos y arruinaban a los pobres de la tierra. Dice la Escritura en Amós 8 que falsearon con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Eso es lo que dice la Escritura. Había una gran prosperidad material, pero una enorme decadencia espiritual. Pareciera como si los gobernantes no se hubiesen dado cuenta de estas cosas, incluso los sacerdotes. Pero no es que se dieron cuenta, no es que no se dieron cuenta, es que vivían en una religión. Y esto es algo que nosotros debemos y vemos en todo el libro de Amós. Era una gran nación que parecía diplomáticamente estable, pero estaba a punto de caer. Ellos practicaban una religión exterior, pero en su interior no había nada. Eran, como dice Jesús, eran sepulcros blanqueados. Esto trajo como consecuencia una descomposición social y moral unida a una corrupción religiosa. Es decir, los grandes santuarios estaban bien vestiditos, bien adornados, pero repletos de adoradores, pero la gente se había olvidado de su verdadero Dios y adoraba cualquier cosa. Se fomentaban muchos ritos que a Dios no le agradaba y también cultos a la fertilidad y demás, ¿no? Otros hablan, unos teólogos hablan de la historia de este tiempo, que se practicaba la prostitución sagrada, ¿no? No voy a puntualizar porque hay niños, pero bueno, se practicaban estas cosas, terrible. Todo esto se hacía para calmar las conciencias de unos pocos, para mantener el bienestar del país. Pero el pueblo realmente no estaba contento. El pueblo, incluso Dios le acusaba de haberlo menospreciado, de haberse apartado de la verdad. El pueblo había pasado un tiempo de hambre, dice el libro de Amós, de sequías, de lluvias inoportunas que dañaban sus cosechas, de vientos impetuosos y plagas de langostas, incluso derrotas en manos enemigas. Todo esto le sucedió al pueblo. Lo curioso es que el pueblo no se había arrepentido. Dice Amós 4 que con todo no volviste a mí. Curioso. Sin embargo, Dios animaba al pueblo para que se volvieran a Él. Buscadme y viviréis, decía Dios. Buscadme y viviréis. Buscar lo bueno y no lo malo. Era lo que animaba a Dios, le pedía a Dios al pueblo. Pero el pueblo no quería. E incluso los sacerdotes de la época, los gobernantes, no querían. Dice, Dios les decía, yo aborrezco vuestras solemnidades y vuestras asambleas. Ellos se complacían en sus sacrificios, pero Dios no. Dice, ni sus cánticos, ni sus salmodías de los instrumentos. Corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios clamaba por un pueblo que se rindiera a Él, pero el pueblo estaba en otras cosas, no le interesaba. Incluso los sacerdotes formaban parte de ese desorden. En medio de este contexto, Dios levanta a Amós. ¿Saben quién era Amós? Amós, dice Amós 1:1, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de una región, que profetizó acerca de Israel
en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Otra traducción de este versículo del 1:1, Amós 1:1, dice: en el pueblo de Tecoa vivía un ganadero llamado Amós, que comunicó a los israelitas varios mensajes de parte de Dios. Esto sucedió 2 años antes del terremoto, cuando Osías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era el rey de Israel. Lo curioso de pasajes como estos, ¿saben qué es? Dice: no soy profeta, dice el 7:14, el versículo base que acabamos de leer. No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, es decir, sicómoros. Es decir, cuidaba el ganado y cosechaba higos silvestres. No se nos dice que tenía una buena preparación teológica. No se nos dice tampoco que era una persona de letras, que era estudiada. No se nos dice eso. Era una persona de campo. Era una persona sencilla, era una persona normal, sin letras, pero tenía algo que no tenían los sacerdotes. Tenía algo, podemos decir, especial. ¿Saben qué era? Y que Dios lo utilizó para su bien. ¿Saben qué era? Lo que él tenía, que no tenían ni siquiera los sacerdotes, que tenían tanta preparación y que tenían que enseñar al pueblo el acercarse a Dios. Él tenía que, era humilde, fue dócil a la voz de Dios. Este era Amós. Amós era una persona sencilla, humilde, normal, como tú y como yo. Una persona sencilla. Un simple mortal que dio aviso como un atalaya de la situación actual del pueblo y animaba al pueblo a que se arrepintiera, porque si no, Dios los iba a castigar. Y esto es una realidad. Cuando el pueblo se despistaba, y esto lo vemos a lo largo de la historia de la Biblia, cuando el pueblo se despistaba, acababa abandonando a Dios por su religión. ¿Y qué hacía Dios? Dios levantaba hombres, mujeres, para hablar, para avisar al pueblo del error, para que se arrepintieran, porque Él no quería que el pueblo pereciera. ¿Se recuerdan que vimos hace unos cuantos sermones que Dios utilizó a un animal para hablarle a alguien en específico? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se imaginan? Un animal. ¿Por qué Dios utilizaba a una persona tan básica, tan simple, para hablar al pueblo? ¿No había más gente preparada que Amós? Habían, pero estaban despistados. Curioso. Me gustaría que reflexionaran en estas cosas que les voy a decir. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, no somos profetas. Amós no lo era. Lo dice la Escritura, dicho de sus mismas palabras. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy un simple ganadero, higo silvestre, ya está. Pero así como Amós, cada uno de nosotros no somos profetas, pero Dios quiere que profeticemos. Dios quiere que profeticemos. Sonó un poco pentecostal, ¿verdad? ¿No? Dios quiere que profeticemos. Quiere decir el profetizar que nosotros debemos a partir de ahora adivinar el futuro a los demás. Te voy a profetizar, montaña. Te vas a casar con un hombre que es pastor. Ah, no, ya está casado. Dios nos manda a cada uno de nosotros a profetizar. Es la voluntad de Dios.
Pero, ¿qué es profetizar? Debiéramos plantearnos eso, preguntarnos, ¿qué es profetizar? Profetizar no es adivinar el futuro. Profetizar tiene que ver con el proclamar la voluntad de Dios, anunciar las verdades del Evangelio. Creo que cada uno de nosotros debemos hacerlo. Pero ¿saben de qué manera? Con nuestras propias vidas. Eso fue lo que hizo Amós. En medio de esa vorágine en la que estaba inmersa, en esa sociedad que le daba la espalda a Dios, Dios levanta a Amós para que profetizara, para que anunciara la voluntad de Dios a los demás. Y eso es lo que cada día nosotros debemos hacer. Es la voluntad de Dios. No se trata ahora de que nos creamos profetas. Hay personas que se creen profetas y dicen cualquier bobería y cuela. Pero, sí, pero no se trata de que nos creamos cada uno de nosotros profetas, sino de lo que se trata es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de advertir a los demás del peligro que supone el apartarse de Dios. Esto es lo que hizo Amós y esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Eso es profetizar. Dios quiere que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios quiere que anuncies a la sociedad que le está dando la espalda a Dios, que se reconcilie con su Creador. De esto se trata el profetizar, anunciar la voluntad de Dios. Creo que para ninguno de nosotros nos es oculto que la sociedad que vivimos ahora mismo es una sociedad enteramente egoísta. Busca lo suyo. No se preocupa por los demás. Se preocupa es por hacerle daño al otro para ver qué beneficio saco de esta persona. Esa es la sociedad que nos rodea ahora. Y es la sociedad que Dios no quiere, pero está. La gente está mucho más preocupada por lo superficial, por la fachada incluso, pero la gente se preocupa muy poco de lo espiritual, de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y esto es una realidad. Incluso gran parte del pueblo de Dios se aparta de la verdad. Y esto es una realidad. Lo vemos a todo largo y ancho de todas las iglesias alrededor del mundo. Poco a poco la gente se está apartando de la verdad, desviando su mirada del Creador. Estamos viviendo en un tiempo bastante similar al tiempo que vivió Amós. Bastante similar, donde hay cierta prosperidad material porque, como decía la hermana, Dios nos ha bendecido muchísimo. Dios ha respondido incluso nuestras oraciones cuando le hemos pedido a Dios y clamado a Dios cuando hemos tenido una necesidad, y Dios provee, y Dios ha provisto de muchos trabajos, a pesar de la pandemia y a pesar de la escasez que puedan tener otros. Gracias a Dios que Dios nos ha bendecido en ese sentido. Pero debemos reflexionar, esta prosperidad externa se ha transformado en agradecimiento a Dios en nuestras vidas, en nuestro interior. Es decir, esta prosperidad material externa también nos lleva al otro extremo a preocuparnos de lo espiritual, de nuestra santidad, de ocuparnos de las cosas del espíritu. Y estas son cuestiones que debemos reflexionar cada uno de nosotros. La sociedad que nos rodea dice, hace poco escuchaba la radio en las noticias, me gusta escuchar las noticias aunque sean malas, pero hay que estar informado. Se han multiplicado por 5 los suicidios en España, por 5. El consumo de ansiolíticos, de pastillas, se ha multiplicado exponencialmente. Los gobiernos cada vez toman más decisiones que nos alejan de la voluntad de Dios, que van contra lo establecido por Dios en su palabra. ¿Qué hace la gente? No pasa nada. Nos manejan como títeres. Ponga mascarilla, quite mascarilla, fase 1, fase 3, fase 4.
nos manejan como títeres. Todas las decisiones que toman, o la mayoría de las decisiones que están tomando, son terribles. Se están enriqueciendo unos pocos. Estaba escuchando que generalmente a las farmacéuticas, por cada vacuna, les cuesta €1 fabricarlas. €1. ¿Saben cuánto ganan las farmacéuticas por cada vacuna? El 10.000%. 10.000%. Muy ricos oprimen a los de a pie, a nosotros, a los más pobres. Ahora, no hay hombre ni mujer. Es dependiendo cómo nos sintamos. Si yo me siento gato, yo soy gato. Y ojo, que puede ir preso si me dice que yo no soy un gato. Cuidado. Legalmente. Esa es la sociedad que nos rodea ahora. Dios quiere que anunciemos las buenas nuevas de salvación a quienes nos rodean. ¿Qué hacer si vemos a alguien que se desvía de la verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué debemos hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que nosotros también seamos tentados. No se trata ahora de ir por las calles con una Biblia debajo del brazo. ¿Saben quiénes van así? Vamos con una Biblia debajo del brazo y los domingos a las 7 de la mañana le tocamos la puerta a la gente. ¿Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? No, no se trata de esto. Se trata de ponernos de acuerdo con Dios y de que cumplamos nuestra responsabilidad como cristianos, cada uno, de decirle a los demás cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para sus vidas. Y esto fue lo que hizo Amós. Pero no podemos hacerlo si somos como los sacerdotes de Israel. ¿Saben cómo eran los sacerdotes de Israel? ¿Cómo eran los fariseos? ¿Cómo eran los escribas? ¿Saben cómo eran? Ellos decían, pero no hacían. Decían una cosa, pero hacían toda la contraria. Decían y no hacían. Jesús, hablando de ellos, dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dice: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, que dicen y no hacen. La palabra de Dios nos anima a cada uno de nosotros a que debemos ser oidores olvidadizos, que seamos oidores y ya. ¿Y con eso nos debemos conformar? No. Dice la Escritura que debemos ser hacedores en Santiago 1. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, escuchen bien. Es decir, si oímos, pero no vivimos, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24 de Santiago 1. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, el versículo 25, atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto nos habla de algo básico, de algo sencillo, de algo que domingo tras domingo, jueves tras jueves se nos dice. Debemos asegurarnos de que nuestro propio testimonio sea un testimonio verdadero, no falso. Hay un testimonio verdadero y hay un testimonio falso. Debemos predicar con nuestro ejemplo. ¿Saben por qué? Porque imagínense que yo predique de la honestidad.
Hermanos, hay que ser honestos. El que se robe algo de aquí, cuidado, ¿eh? ¿Han visto a alguien así? Que predica pero no aplica. Debemos vivir lo que estamos aprendiendo. Vivirlo, porque de nada nos vale, dice la Escritura, hacer estas cosas. Decir y no hacer. No podemos denunciar o corregir los pecados que hacen otros y que nosotros mismos estamos cometiendo, porque dice Romanos que en los que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Debemos tener cuidado. Hay personas que están acostumbradas a mirar la paja del ojo ajeno. Qué montaña, qué vino. Es que Marlene, cuidado, Cuidado con Paco que está ahí, cuidado, Te lo digo para que ore, Miguelo, para que estos tres hermanos están terribles, pero te lo digo para que ore, ¿vale? Cuidado. Es broma, Gente acostumbrada a ver la paja del ojo ajeno, pero que no mira la viga que hay en ellos. ¿Conocen a alguien así? Menos mal que aquí no son así. ¿Han visto algún programa de chismes? Bueno, ustedes no, porque ustedes yo sé que constantemente cuando ponen esos programas de chisme en la televisión, ustedes lo ponen y oran. Pero, ¿conocen a alguien que ha visto un programa de chismes? ¿Conocen? ¿Qué se habla en esos programas de chismes? El defecto, la uña, la ceja, el no sé qué, todo pormenorizado de alguien. En este caso de los famosos, porque personas como nosotros creo que no se van a ocupar, no da dinero, ¿no? Pero un programa de chisme analiza la vida de otros, critica a otros, incluso han llegado a destrozarle la vida a personas que hablan de ellos y, bueno, han perdido sus trabajos y demás, ¿no? Destrozan la vida de otros, pero no procuran incluso esos comentaristas hablar de sus propias vidas, porque no les interesa, no les conviene. Es más fácil hablar de otros que mirar la viga que hay en nosotros. Y esto es una realidad. Debemos tener cuidado con esto porque nuestro propio ejemplo es lo primero, nuestro testimonio de vida es lo primero que debemos tener en cuenta. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros de vida? Estamos dando un testimonio como el de Amós. Amós vimos que vivió en un tiempo terrible y nosotros estamos viviendo un tiempo terrible. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Qué ejemplo damos a los demás? ¿Qué ejemplo damos? ¿De decir y hacer? ¿O de decir y poco hacer? ¿Cómo es nuestro testimonio? Y esto es algo que me gustaría que meditaran, ¿no? Este mensaje va de esto. De la responsabilidad de manera individual que tenemos cada uno de nosotros. Responsables delante de Dios, de manera individual. De cómo vivimos el Evangelio. Y qué hacemos, qué uso hacemos de nuestro tiempo. De cuidar a los demás, de los que viven a nuestro alrededor, animarles en la fe, de cuidarnos los unos a los otros, de exhortarnos los unos a los otros, como dice la palabra, animarnos los unos a los otros, a perseverar, a las buenas obras, a lo que Dios quiere, a la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Ustedes creen que el pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios está despistado como el pueblo que estaba despistado en el tiempo de Amós? Séanme sinceros.
o la mayoría está firme, firme y adelante, como cantábamos la semana pasada. Parte del pueblo de Dios, por desgracia, a nivel mundial está muy despistado. Hay más gente preocupada por su vida religiosa externa, que se vea, que por una vida espiritual interna en santidad. Más pueblo de Dios preocupado por dividir la iglesia que unirse para combatir los ataques del enemigo. Y esto es una realidad. Y vendrán tiempos peores. Eso lo hemos dicho jueves tras jueves y domingo tras domingo. Estamos en un tiempo de la apostasía, donde la gente, los creyentes, se están apartando de la fe. ¿Saben qué? Escuchando su propio corazón, espíritus engañadores, doctrinas que no son conformes a la voluntad de Dios. Esto es lo que hacía el pueblo en el tiempo de Amós. Pero pensaban que agradaban a Dios. ¿Qué vamos a estar nosotros aquí? Amós, vete de aquí, vete, cómete tu pan en otro sitio, vete a profetizar en otro sitio, porque aquí, en Betel, el rey, cuidado y te oye, ¿eh? Los sacerdotes en el tiempo de Amós no quisieron obedecer. Debemos marcar la diferencia. Debemos marcar la diferencia como Amós entre el verdadero Hijo de Dios del falso Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios, lo hemos dicho muchísimas veces. Hay muchas características que distinguen a un verdadero Hijo de Dios. Una de ellas es permanecer en la palabra. Características que identifican al verdadero discípulo de Cristo, que persevera en la doctrina. Es decir, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta es una de las características que nos encontramos en la Escritura, en Juan 8, unas características que debe tener un verdadero Hijo de Dios. El amor a los demás. Dice, en esto conocerán que sois todos mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. El verdadero Hijo de Dios permanece en las enseñanzas de Jesús, en las doctrinas de Cristo, anda en amor, lleva fruto. En fin, podríamos dar una larga lista, pero el falso Hijo de Dios permanece en la Escritura. Dice, no permanece, es decir, en el original no persiste, no persevera, no continúa en sus palabras. Dice la Escritura, porque Pablo lo explica claramente en 1 Corintios 15, dice del 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si un condicionante, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Esto es lo que dice la Escritura en 1 Corintios 15, del 1 al 2. Si no, creísteis en vano. Es decir, no dice que no hubiera creído, sino que habrían creído en vano. Esto tiene que ver con la posibilidad de creer, pero dicha fe no te sea de provecho. Curioso. Los demonios creen también y tiemblan. ¿Y los demonios se salvarán? No permanecen, el falso cristiano es lo contrario, no permanece en las doctrinas y no ama a los demás. Dice la Escritura, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
Curioso. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es lo que leíamos en el apartado anterior, ¿no? Del verdadero Hijo de Dios. Ama a los demás. Pero el que aborrece a su hermano, en 1 de Juan 2:11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas les han cegado los ojos. Si alguno dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente, y aborrece a su hermano, dice Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Por un lado nos dice que está todavía en tinieblas. Por otro lado nos dice que el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hace poco una persona me dijo de todo, ¿vale? Y a lo último me dijo, me voy porque tengo que descansar, porque mañana tengo que predicar la palabra de Dios. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la incoherencia? Está todavía en tinieblas. El tal es mentiroso. Todo aquel que aborrece a su hermano, un pasaje más, es homicida. Está en tinieblas, es mentiroso y es homicida. Lo dice la palabra de Dios, 1 de Juan 3:15. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nuestra vida debe estar acompañada de un buen testimonio. Debemos ser verdaderos hijos de Dios. Esto fue lo que hizo Amós. Dios nos llama a seguir el ejemplo en la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Amén, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición se entregó por cada uno de nosotros a una muerte terrible. ¿Para qué? Para darnos vida. Debemos proclamar la voluntad de Dios. Debemos comenzar por nosotros, evidentemente. Lo que se nos plantea es, yo soy testimonio, buen testimonio para los que me rodean. ¿Qué clase de testimonio tengo? ¿Qué clase de mensaje transmito cuando hablo? ¿Qué clase de mensaje da mi vida a los demás? Cuando me ven de lejos, André, ese es tal. Ese es un verdadero hijo de Dios. O no, ese es un falso más. Si nos preguntaran hoy a cada uno de nosotros, ¿qué respuesta creen que la gente da? Si hiciéramos una encuesta de cada uno de nosotros. ¿Estoy cumpliendo con mi misión de ser luz? ¿Estoy siendo de edificación para los demás? Porque de eso se trata la vida cristiana. ¿Profetizas? ¿Hablas a los demás la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Animas a los demás a que se acerquen a Dios? Así como lo hizo Amós. O vete de aquí, come tu pan por otro lado. Amós tomó la decisión de obedecer a Dios, a pesar incluso de su condición. No soy profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel.
Ve y anuncia lo que yo quiero para ellos. Ve y anuncia lo que les va a pasar si no se arrepienten. Ve y anuncia lo que está escrito. Se han olvidado de mí. No me tienen en cuenta. Pero ellos estaban firmes en sus propias vidas, deleitándose en sus propios deseos. La cuestión es, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Todos los que asistimos a esta congregación decimos que somos cristianos. Decimos. Pero ¿realmente lo somos? Mi actitud hacia los demás y hacia Dios habla de un nacido de nuevo. Me gustaría que nos pusiéramos en pie y que meditemos en estas cosas. Que le pidamos a Dios que nos ayude a pensar, a analizar cómo está mi vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Me estoy ocupando de las cosas espirituales? ¿Me estoy ocupando de lo que Dios quiere que yo me ocupe? ¿O estoy centrado en la vida de otros y no estoy mirando la viga que hay en mi vida? Estas son cosas que me gustaría que meditáramos hoy y que le pidamos a Dios que nos ayude a tomar una firme decisión en nuestras vidas. Dios nos hablaba el jueves que no podemos excusarnos por los demás. Delante de Dios no hay excusas. De manera individual, las decisiones que tomamos tendrán consecuencias. Podemos culpar a otros de nuestros males, pero delante de Dios no vamos a tener excusa. Hoy Dios nos está animando a ocuparnos no solo de nosotros mismos, sino también de los demás. De que nos preocupemos por nuestro propio testimonio y también que anunciemos las virtudes, las verdades del Evangelio, pero con nuestra propia vida. Alguien que ore a Dios.